Migue, llegamos a la 10ª temporada. ¡Qué escándalo! ¿Qué vamos a hacer este año? Obras, Paco, obras, para crear la casa del bienestar de tan naturales como tú. ¡Ay! Migue, ¿obra? ¿Reforma? Esto suena a marbajío. Malaje tienen estos niños. Ojalá entren albañiles en casa. Todos los martes, a las 8 de la tarde, construiremos un hogar para el bienestar al bien ser humano, porque somos tan naturales como tú, en la 10ª temporada. Migue, ¿cómo pasar tiempo? Pi, 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 piri, piri, pi, pi, piri, piri, pi, pi. Muy buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan el 107.7 del dial Radio Guadaira y siempre todos los martes a la misma hora, a las 8 de la tarde, tienen una cita con Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, y Paco Valiente a control. Tan naturales como tú, este programa ecléctico lleno de entrevistas y un poco desenfadado que siempre llevamos un poquito de buen humor al comienzo de la entrevista, que hoy hemos dedicado una pequeña introducción al invitado que está con nosotros, que él es Gabriel Santana Lagarda. Villuela, vamos, que tiene que quedar listos los rosales y las damas de noche para cuando venga el Paco. Y vea la obra avanzar, que siempre estás diciendo todos los martes. Que la obra no avanza, que te lo digo, Migue, que no avanza. Chispa, tú sigue con el joyo ese, para la platanera, que tenemos que seguir escarbando para dejar el jardín listo antes de que lleguen los de tan naturales como tú. ¿Esto qué, cojones? Chusco, ven pa' acá, mira lo que he encontrado. Esto parece un colgante y un brazalete de oro. Esto parece antiguo. Mira, pero si aquí hay un tesoro. Villuela, ven pa' acá, que somos ricos, que esto tiene que valer una jartada. ¡Qué descubrimiento, mi arma! Ay, Chispa, ¿qué te has encontrado? Porque yo me he encontrado un jarrón pintado. Esto tiene planta de ese antiguo también. ¡Qué arte! Esto seguro que es de la época de bronce. Quieto y para todo el mundo. Ay, Chispa, esto parece que es muy antiguo. No toca nada, que vamos a decirle al Paco y al Miguel Ángel que vengan para acá, porque seguro que van a tener que venir los del patrimonio histórico. Chusco, buena, hola, ¿qué pasa? Vale, Chusco, no toca nada. Hacerme el favor, que ahora mismo vamos para la obra. Adiós. Venga, adiós. Migue, venga, vamos para la obra, que los tranquilotes dicen que se han encontrado un tesoro. Vamos, esta gente se han puesto a escarbar como el Indiana Jones y se han encontrado unas joyas y un jarrón. Dicen que son muy antiguos. Uy, Paco, ¿pero qué me dice? Pues venga, vámonos para allá, vámonos para allá. Chusco, Chispa, Villuela, que ya estamos aquí. A ver qué ha pasado. Paco, Miguel Ángel, mira, que somos ricos. Esto es oro puro. Cojones, que somos ricos. Cojones, que ya voy a poder quitarme la hipoteca. Ay, Paco, mira el jarrón que me he encontrado. Esto por lo menos tiene que ser de la época del Argantonio, el rey ese que vivió más de 100 años. Paco, hijo, aquí tenemos que pararlo todo, que esto tiene pinta de ser muy antiguo,
A ver si va a ser de los tiempos de los tartesos. Mira, 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 mira la pintura del jarrón. Coño, este se parece al dios Astarte. Que el pueblo tarteso estuvieron por estos lares, ¿eh? Que tú ya sabes lo del tesoro del carambolo, que se lo encontraron en Camas. Y en las ruinas de Tablada en el viso del Arcó. Y por Carmona también se asentaron. Vamos, vamos. Y en la desembocadura del Guadaira. Esto es un acontecimiento histórico. Miguel, pues escúchame entonces. Te voy a decir una cosita. Aquí va a haber que avisar al ayuntamiento. Vamos a decirle al Mantecón, al del museo, al Paco, que venga porque seguro que entiende un poquito más de todo esto que nosotros. Paco, esto es emocionante, ¿eh? Yo voy a llamar al Gabriel Santana. ¿A quién? ¿Al Gabriel? ¿Qué Gabriel? Al Gabriel Santana, el investigador, historiador que se ha recorrido medio mundo en busca de las civilizaciones antiguas. El que ha escrito el libro de Goliat, el origen de los tartesos, y el libro de 2000 años antes de Cristo, la historia oculta de los pueblos del mar. ¡Qué interesante! Llámalo. Y Miguel también llama a la Graci y dile que tire para acá con los planos de la obra, que esto es un acontecimiento universal. Gracias, hija, buenas tardes. Mira, tírate para acá para la obra, ¿eh? Que la cuadrilla han encontrado un tesorillo. Que hoy nos trasladamos a 2000 años antes de Cristo. Así que vente preparada, que va a venir un investigador. Que yo sé que a ti te gusta mucho la historia antigua y esas cosas de los egipcios y de las civilizaciones del pasado. Y yo sé que tú te metes muy bien en estos papelitos, ¿eh? Hay que ver que el Miguel Ángel me ha dicho que hoy se va 2000 años antes de Cristo. Y que si quería participar en la performance y qué personaje me gustaría hacer. Solo le he dicho que sí, que a mí estos tiempos antiguos de la historia que me encantan. Y aquí estoy, haciéndome el disfraz. Verás tú cuando me veas llegar de la primera de las nobles damas, la Ya Jesús. La hija de Tumosis I, la que está en el Valle de los Reyes en Egipto. Es que yo siempre lo he dicho, que me siento una faraona. Será mi temperamento. Además, cuando me hicieron una regresión kármica, como que yo me vi reina de las dos tierras, con los eunucos abanicándome. Total, que verás tú cuando me vean llegar con el séquito. Estaba pensando llamar a matar las cañas. A ver si me prestan unos camellos para que sea más real. Hay que ver los teatrillos que preparamos toda la semana. Es que somos únicos en las ondas radiofónicas. Estaba pensando aparecer con una pantera, pero como me voy a coger el gato de mi vecina y lo voy a pintar con betún de los zapatos. Para que me dé el pego. Porque los gatos son divinos para los egipcios. Uy. Bueno, total, que voy a seguir, que ya me han enreado otra semana más el Miguel Ángel. Ay, Dios mío. Miguel, si siguen escarbando, ¿tú te imaginas que encontramos piezas arqueológicas de la época del Rey Gerión? ¿O del Gárgori? ¿O del Nora? Hay que ver qué cultura tan desconocida era de los tartesos. Ay, Paco, qué miedo, de verdad. ¿Qué te va que nos paralizan la obra? Como se enteren de lo del patrimonio histórico, como lo que tú dices, Paco. La obra no avanza, Miguel, no avanza. Ay, Miguel, que me lo veo venir. Estoy seguro que esto va a salir hasta en las noticias. Es que en estas tierras se asentaron muchas culturas. Menos mal que existen algunos escritos de los griegos que nos hablan que aquí se asentaron pueblos muy inteligentes en toda la zona de Sevilla, Doñana, Badajoz, Portugal. Pero qué poquito conocemos de todo ello. Espérate, Paco, vamos a coger una brochita y vamos a quitarle la tierra que tiene. Mira el brazalete. ¿Pero qué pone aquí? ¿Está grabado con unas letras? A ver, trapa acá, a ver qué dice. Para mi Mari Carmen con amor. Niño, esto no es antiguo. ¿Qué te va que esto de la joyería Sare? ¡Qué fuerte! Paco,
Es que la cuadrilla, aparte de ser tranquilotes, que son un poquito carajotes, ¿eh? Miguel, eso ya lo sabemos. Es que están un poquito amamonados. Que esta gente se cruzan con una cucaracha y paran la obra. Lo que yo te diga, que la obra no avanza, Miguel, que no avanza. Paco Miguel Ángel. Mira lo que pone debajo del jarrón, Made in China. ¡Qué arte, cojones! Con la ilusión que nos hemos hecho. Bueno, total, que a seguir siendo pobre de nacimiento, como decía la Gloria Fuertes. Ojú, Chispa, no te pongas así, hijo. Que esta cuadrilla es rica de espíritu, de alma y de cultura, con todo lo que estáis aprendiendo en tan naturales como tú. Y con un piripiripipi, damos la bienvenida a Pablo Santana, que nos va a llenar de sabiduría antigua. Así que la oreíta bien abierta, para enriquecernos la mente. Ole, ole, chimpún. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, como dice la Graci, después de esta performance que se ha creado aquí en las ondas de Radio Guadaira, damos la bienvenida a Gabriel Santana Largada, historiador, investigador, un viajero incansable siempre en busca de respuestas de la historia de las civilizaciones antiguas y escritor de 2 libros en este momento de Goliat, el origen de Tartesos, y 2000 años antes de Cristo, la historia oculta de los pueblos del mar. Pues vamos a saludarlo. Muy buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Miguel, a ti y a la audiencia. Pues encantado que nos recibas, porque para nosotros es un gusto adentrarnos en estas historias que la verdad que parecen siempre como de muy ocultas, por lo menos la civilización de Tartesos, pero yo quisiera un poco conocerte a ti personalmente, un poco cómo comienza tu interés y tu pasión por descubrir y llegar hasta encontrar cosas de la historia antigua. Cuéntame un poquito de ti, Gabriel. En primer lugar, decirte que me has arrancado una sonrisa con el monólogo que me has dedicado, y es la primera vez en muchísimas presentaciones que llevo, tanto internacionales como nacionales, que me han hecho esto, ¿no? Y me ha encantado. Por otro lado, todo empezó cuando tenía 3 años. Las noches de verano me contaba mi tío, que en paz descanse, historias sobre faraones, momias, misterios, y eso se quedó ahí en mi cabeza como una semilla que germinó a los años, dedicando hace 7, 8 años la investigación sobre todo sobre los pueblos del mar, y darle significado a cómo llegaron aquí los tartesos, la civilización de Tartesos, ¿no? Decirte en primer lugar que yo no soy un historiador de Tartesos, no soy experto en Tartesos. Yo me dedico a la historia no ortodoxa, a la historia no oficial, la cual tengo fundamentos, están en el libro, y que hace a veces que me peleé con muchos de los arqueólogos, amigos míos, que tengan el tema de Tartesos y sobre todo de los pueblos del mar, ya que Tartesos es una gran incógnita a día de hoy, aunque todo lo que se encuentra, como bien ha dicho en el monólogo, cuando no lo saben fechan la época del siglo XII o siglo X antes de Cristo, la época de Tartesos. Sin embargo, yo haciendo el estudio de esta entrevista he encontrado, creo que a 2 o 3 escritores griegos del siglo VI antes de Cristo que ya hablaban de esa civilización aquí en esta parte de España. Claro, pero Miguel, Tarteso era solo una palabra a lo largo de muchos siglos. Era la denominación que poetas, historiadores y, como tú bien dices, geógrafos griegos utilizaban para definir una región. O sea, Tarteso. Yo soy fiel a la creencia de Tarteso, pero hay historiadores que niegan su existencia. Ajá. Por el simple hecho de que no se ha encontrado nada que ponga esto es Tartesos. O, como bien ha salido en el monólogo, Argantonio, que fue uno de los últimos reyes, no tenemos descendencia de Argantonio ni anterior. Es decir, todo lo que tenemos sobre Noras, Ábilis y Gerión y todos estos dioses son sobre todo mitología que yo considero anterior al diluvio universal, que están hablando de unos dioses que estaban en la Atlántida, en la supuesta Atlántida, ¿no? Y que a raíz de todo esto nace el mito de Tartesos.
con eso te quiero decir que soy fiel a la civilización de Tarteso. Ujú. Yo me quedé sorprendido hace unos años atrás cuando vinieron investigadores americanos en búsqueda de la civilización de la Atlántida y se fueron para Doñana. Ujú. ¿Qué ocurre ahí en esa época para que esa persona indique que en esta zona podría haber existido esa civilización de la Atlántida? Aquella parte que era Doñana en los tiempos de la Atlántida era la salida de los ríos Betis, y de la zona donde no sería una marisma, sería como una especie, sería una zona de aguas, una pequeña bahía, ¿no? Y también surgió el tema ese de la Atlántida ahí en Doñana, porque se encontraron vía satélite, una expedición alemana también encontró como unos círculos concéntricos, ¿no? Y lo único que encontraron fueron unos esbotos pequeñitos de cerámica. Hablando del tema de la Atlántida, yo colaboro mucho con mi amigo Michael Donnellan, que ha estado de noticias ahora, y con el cual he tenido conversaciones con José María Bautista, y que para mí, y es mojarme, ¿no? Afirmo fielmente que Michael ha encontrado lo que sería la supuesta, y hablo supuesta porque no quiero afirmar que es la Atlántida, pero es lo que más se parece a día de hoy que tenemos la Atlántida, es la que ha descubierto Michael Donnellan. Es decir, la supuesta Atlántida, y la que doy fe, por la similitud de los anillos, por cosas que no son cosas naturales, ¿no? Mucha más que la de Hinojo y muchísimo más que la de Doña Ana, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hacemos con esos tesoros que se han encontrado, por ejemplo, cuando se encontró el tesoro del carambolo en Camas? Claro, esto lo achacaron a la civilización, como te he dicho anteriormente, a una civilización que la historia de Andalucía, por ejemplo, por ponértela, y como empecé yo investigación, empezó con la cultura del Argar. La cultura del Argar es del bronce, empieza en el siglo XIX a.C. y termina abruptamente y sin ningún motivo en el siglo XII. Todo eso está en mi libro y yo le doy una explicación no ortodoxa al final de esa cultura. Los libros de historia te hablan que después del Argar estaba también la civilización del bronce de la Mancha, de Cogota, la Taloyática, así. Pero en Andalucía solo tuvimos la de los Millares antes que el Argar, en Santa Fe de Modújar, en la zona de Almería, y después el Argar, que era el Levante andaluz. Después surge Tartesos. Entonces, los historiadores lo que hacen que cuando fechan algo, lo ponen sobre esa fecha por los restos que encuentran a su alrededor. Lo fechan. ¿Qué civilización estuvo aquí en el siglo X? Pues después del Argar que hubo, el mito de Tarteso, y lo ponen como Tarteso. No quiero decir que no lo sea, sino que fue la civilización. Llamo siempre la civilización X, que lo que pasa es que le pusieron el nombre de Tarteso, porque, como tú bien has dicho, tanto griegos y latinos decían que aquí estaba Tartesos, ¿no? La Tarsis, ¿no? Que habla Fray Jerónimo de la Concesión en su libro Cádiz, Emporio del Orbe. Y que yo te puedo adelantar que Tarsis no era Cádiz, que Tarsis estaba en Sudamérica, pero eso es otro tema. Eso es otro tema, que yo investigué también con el tema de Tarteso, el rey Salomón y mil cosas, ¿no? Y la ciudad de Ofir. Qué interesante de verdad en la aventura que te introduces para buscar estos misterios e intentar de darle una razón o una lógica, entre comillas, a estas civilizaciones antiguas. Pero cuando hablamos de la historia oculta de los pueblos del mar, ¿qué es lo que nos encontramos en esa historia oculta? Los pueblos del mar tienen, y como mi libro no es una novela, te puedo hablar tanto del principio como del final de él. La segunda parte de mi libro, soy el único investigador no ortodoxo que hablo del inicio, el declive y el final de los pueblos del mar. Cualquier documental que vean los oyentes, tanto de National como de Discovery como de otros, hablarán de los pueblos del mar, pero nadie le da un sentido. Sí ocurrió una cosa, en el siglo XIII a.C., el Mediterráneo fue el vergel o el caldo de cocción de muchísimas culturas que, no te las voy a nombrar ahora, pero te voy a dar un caso, por ejemplo, que cambió todo lo que era el Mediterráneo, llegando hasta España, la península ibérica.
que es cuando la península de Largar, es cuando la cultura de Largar desaparece y aparece la misteriosa Tarteso. Entonces, pero no solo cambió el Mediterráneo, sino cambió el norte y nacieron los celtas. Por ponerte un dato, en el año 1188, en el octavo año de Ramsés III, en el templo de Medina Habu, yo que he estado 1000 veces en Egipto, yo me dedico a los jeroglíficos, hablo lengua árabe, traductor de jeroglíficos, estuve investigando allí en Medina Habu y salía los Shardana. Los Shardana eran unos gigantes asirios con cuernos. Ahí queda la duda, que si tenían cuernos de verdad o tenían cascos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos gigantes Shardana vienen de las tierras de Canaán y se unen a los terres, que son los tartesos, y se unen a un pueblo, que son los filisteos, los peleset, que son los únicos que conocían el hierro. Y a partir de ahí hacen tambalear Egipto, cambian la cultura apenina, nacen los dorios, todo eso por el Mediterráneo. Y creo que esos gigantes, esos terresh y esos filisteos llegan hasta la península ibérica. Al principio era una coalición de 9 pueblos que se quedaron en el Mediterráneo. Los libios, por ejemplo, se quedan en Egipto y hacen un pacto con Egipto hasta el final de Ramsés XI, que es cuando entran a gobernar los libios. Aquí en España tenemos la famosa estela de Guerrero, que la podemos encontrar en todos los museos del sur peninsular, de Badajoz, incluso en Madrid, donde se ve una estela de gigantes, supuestos gigantes con cuernos. ¿Y por qué digo supuestos gigantes con cuernos? Porque está representando a un ser pequeño y un ser más alto. Esas estelas que la arqueología dice que pertenecen a la Edad del Bronce, yo no estoy de acuerdo. Yo mandé una carta al Museo Arqueológico de Madrid y me respondieron simplemente y llanamente diciéndome que son difíciles de datar. Con más pruebas, tenemos pruebas de gigantes en la Biblia, que no es un libro histórico, pero también tenemos los textos de Ugarit, que habla de gigantes, y que estos pueblos existieron en muchísimos textos, que no quiero citar, por no aburrir un poco a la audiencia, pero hay muchos textos que salen en mi libro donde hablan de gigantes de Shardana, y es de esos gigantes que cambiaron el Mediterráneo y que llegaron hasta la península ibérica, dando origen a Tarteso. Y que Tartesos eran los descendientes de la Atlántida, por supuesto, que se asentaron después del diluvio en las tierras de Canaán y llegaron aquí. Llegaron aquí, los tartesos llegaron a la península ibérica, bueno, los terres, mejor dicho, porque tarteso es una palabra griega y tartesus latina, pero llegaron aquí los terres porque sabían que antiguamente había una civilización más allá de las columnas de Hércules y llegaron a su legado, a lo que tenían, porque buscaban metales, y tenemos las minas de Anarcoya, las minas de Río Tinto, ricas en metales, una de las más importantes del mundo. Por eso sabían los terres y los tartesos, sabían dónde tenían que llegar. Llegaron aquí porque eran descendientes de la Atlántida, de aquella antigua civilización que existió. Lo que ocurre, Miguel, es que esto no tiene base histórica. ¿Me entiendes? Es solamente en el mito, que es lo que más me interesa, ¿no? Claro. Bueno, yo siempre que veo nos vamos hacia atrás en el tiempo y una de las culturas que más podemos decir que queda presente es la cultura egipcia. Y yo la verdad te he visto con tu brochita en Egipto intentando quitar la arena para descubrir jeroglíficos. Cuéntanos un poquito de esa aventura que tienes de viajar a los sitios para descubrir estos misterios. Yo estoy en mi tercer libro, colaborando con Michael Donnellan, con mi amigo. Él está intentando demostrar la Atlántida aquí. Yo he estado en Bolivia y doy un abrazo a mi amigo Jim Allen, que descubrió una Atlántida que es igual exactamente, Miguel, que la Atlántida de Platón. Y tengo que hacer aquí un inciso. Atlántida no es una palabra griega. Atlántida es una palabra náhuatl de los mexicas, de los aztecas. Significa agua y metales. Quiere decirse que Solón escuchó el tema Atlántida y Platón adaptó el tema Atlántida. ¿De dónde? ¿Quién fue el primero que escuchó Atlántida y por qué es una palabra de allí, ¿no? ¿Por qué no le llamó la ciudad circular? En fin, yo investigué durante 40 días en Bolivia, en Pampaullaga, que significa la ciudad hundida, donde encontré 5 anillos concéntricos, 2.000 por 3.000 estadios,
los mismos pares de gemelos, igual que Poseidón. Aquí se llama Tanuka, creo que se llama, no recuerdo bien. Después tenemos la leyenda del desaguadero, que es la leyenda que acaba con Pampauyaga. Y lo más curioso, Miguel, es que a 3.750 metros de altura, eso está todo en mis vídeos y todo, y en mi tercer libro, aparece arena de playa y coral en el altiplano a 3.750 metros. Wow. No solo eso, si nos vamos a Egipto, encontramos la leyenda de los Mesniu-Or o Shenstu-Or, que son los seguidores de Horus. Según Manetón, existió una civilización hace 30.000 años, eso está en el papiro de Turín. Hablo de un hecho histórico, de una pieza arqueológica, que habla de que unos seres estuvieron ya en Egipto hace 30.000 años y que de ahí descienden los primeros faraones, de ahí que sean gigantes. Después, es que no me quiero extender mucho. Tienes el tiempo que tú quieras, ¿eh? Este verano estuve investigando en Angkor Wat. Me llevé allí en Camboya, Vietnam y Bali, pero sobre todo en Angkor Wat dediqué la mayoría del tiempo en templos como el templo de Koker, el templo de Angkor Wat, el de Byron, todo el mundo lo conoce por Tomb Raider, y allí se encuentra la civilización Gemer, la civilización la cual, como ocurre en estos sitios, y esto es muy curioso, las civilizaciones que llegan cuentan después en sus anécdotas que antes de su civilización, que cuando llegaron ya estaban esos edificios hechos. La arqueología los data a la primera civilización que llegó, pero eso no quiere decir que sean los que hicieron aquellos monumentos. Uh-huh. Eso ocurre también en Teotihuacán, en Centroamérica, que las pirámides de México, quien haya estado sabrá que cuando llegan los aztecas le cuenta a Hernán Cortés que esas pirámides ya existían. ¿Qué ocurre otra vez si volvemos a Camboya? Que Angkor Wat significa la ciudad capital. ¿Y qué era la Atlántida? La ciudad capital. Incluso Angkor Wat estaba rodeada por agua. Si nos vamos a la Polinesia, yo he estado en isla de Fiji investigando los gigantes y las piedras, he estado en la isla de Pascua, he estado en Hawái investigando también, y después esta Navidad, este fin de año estoy en Nan Madol. Nan Madol pertenece a los estados federales de Micronesia y es una ciudad que es de gigantes, en la cual no vive nadie, y hay unas estructuras de basalto de toneladas que nadie a día de hoy explica quién o cuál civilización en antaño vivió en aquellos muros. Lo que yo entiendo que aquella fue la antigua civilización de Mu, que debido al diluvio universal todas estas civilizaciones desaparecieron bajo las aguas, ¿no? Y yo me baso en investigar 7 Atlántidas alrededor del mundo. Uh-huh. Y voy al sitio a investigar, no soy de sofá. Voy allí, investigo, y todas tienen muchos nexos de unión, Miguel. A mí todo lo que me estás contando me da la sensación que antes de ese diluvio universal, las civilizaciones que habitaban este planeta, su nivel cultural, su nivel de inteligencia, de creación, de arquitectura, de idiomas, era alucinante. Es como si... Tenemos las pruebas. Tenemos las pruebas, por ejemplo, en Bolivia. Si viajamos a Pumapunku, Tiwanaku, encontraremos megalitos de piedra que se asemejan a un puzzle, a un tente de los que utilizan los niños para jugar, con piezas encajables, con una precisión, los ángulos imposibles para la época, y donde la arqueología da palos de ciego, ya que ellos datan, es muy curioso, todo esto antes del 10.000, estamos hablando del Paleolítico Superior, donde, según ellos, el hombre vivía en las cavernas. Y eso no tenían la capacidad ni instrumental, ni técnica, ni social para hacer esos monumentos datados antes del gran diluvio. Si nos vamos a Turquía, en la cual estuve yo también este verano, en Sanliurfa, en Göbekli Tepe, se encontró en el 2006 una cosa que puso el grito en el cielo a la ciencia cuando descubrieron que aquellas tes gigantes databan de hace 12.000 años.
y que tenían unos dibujos en los cuales demostraban cosas de desastres, incluso animales que no eran típicos de aquella zona, ¿no? Desde mi punto de vista, Miguel, existieron unas civilizaciones, y digo 7 civilizaciones, ya te diré por qué ahora, y con un conocimiento matemático, geométrico, que después dieron a la humanidad. ¿Por qué? No se podemos olvidar que los mayas son anteriores a los aztecas. Los mayas tenían un conocimiento de los astros, del calendario, de las matemáticas, que cuando llegaron Hernán Cortés, Pizarro con los incas, conocían más matemáticas que ellos tenían taparrabos, pero tenían monumentos que desafiaban la lógica, ¿no? Tenemos la pirámide de Kukulcán, que en los solsticios de primavera sube y baja la serpiente. Yo he estado allí y eso es matemática pura. Conocían el Pitágoras, los egipcios conocían Pitágoras 2000 años antes. Angkor Wat en Camboya tenía conocimientos de posición casi como un GPS, conocían los 9 planetas. Es decir, cosas que te hacen pensar de que esos dioses, esos seres de aquellas antiguas civilizaciones, y que posteriormente, después del diluvio, como viene en muchos textos antiguos, como el Atrahasis babilónico de Sumeria, dieron el conocimiento a la humanidad. Y lo dicen todas las culturas, le dieron el conocimiento a la humanidad. Y si nos vamos a la ciencia, Miguel, es muy curioso que en el Neolítico, en 1000 años arriba abajo, el hombre pase de las cavernas a saber cultivar, a hacer cerámica, a hacer ropa, a ser sedentario. Hay un cambio muy radical entre el paso del Paleolítico al Neolítico. ¿Qué crees tú que ocurrió para que ese cambio sea tan radical? Pues que en todas las civilizaciones, esos dioses le dieron el conocimiento a la humanidad. Le dieron el conocimiento. Te puedo poner 1000 ejemplos. Por ejemplo, las tablillas sumerias, lo dice, le dieron el conocimiento. Por ejemplo, el mito de Oanes, el mito de los Shensuor de Egipto, que están grabados en jeroglíficos, que cuentan cómo le dieron el conocimiento. Tenemos al Top y tenemos a un ser, y lo podéis buscar por Wikipedia, histórico, y hablo histórico, que se llamaba Infotec. Infotec fue el que ayudó a hacer la pirámide de Soser, una de las primeras pirámides. Bueno, la primera pirámide, según mi opinión, y con esto no quiero convencer a nadie, eso es lo primero que quiero decir en tu programa, que yo no intento convencer a nadie, yo pongo los datos sobre la mesa y cada uno que coja lo que más le interesa. Infotec hace la pirámide de Saqqara, la de Soser. Soser es antes que Keops, ¿no? Soser es padre de Snefru. Y para mí Keops fue la primera pirámide. Pero este Infotec tenía conocimientos en matemáticas, en astronomía, en física, en medicina. Hizo 42 tratados de medicina, que a día de hoy la ciencia ha demostrado que eran verídicos. Incluso hacía operaciones de cerebro. Y este Infotec, que existió, no tenía ni maestro ni padrino que lo casara. Ajá. Es decir, que su conocimiento era innato. Era un dios, era un semidios, o el conocimiento le llegó de arriba. ¿Cómo adquirió si no había libros? Estamos hablando de una época que no había libros, que no había una biblioteca en la cual tú te autoestudiaras, que fue autodidacta. No lo había, Miguel. ¿Quién le dio el conocimiento de medicina, de matemática, de ciencia, de astronomía? Pues los textos hablan de los Shensuor. Si nos vamos a las culturas de Mesoamérica, ¿quién enseñó a los mayas? ¿Quién? Que Xacoal, la serpiente emplumada. Todo esto, ¿De dónde dime. Me está dando una apertura a que todos esos conocimientos venían de seres de otro sitio. O yo quisiera explicar esto porque es muy interesante. O estos semidioses que tenían una capacidad adquirida de esas enseñanzas, o venía alguien que quedaba reflejado como un dios ante los demás, que era el que enseñaba todas esas cosas. Yo creo que antes del 10.000, por ejemplo,
esas civilizaciones, había aquí 7 civilizaciones. Vemos las extraterrestres o terrestres, porque a lo mejor serían antes que el hombre. Y porque el humano lleva sobre la Tierra muy poco. Eso no quiere decir que seamos los dueños y señores del planeta. Quizás hubieron civilizaciones anteriores que sean dueños del planeta. Lo que yo creo, porque esto está en todos los textos antiguos, lo que ocurre es que aquí la ciencia te dice, no, es que son mitos. Y yo te digo que la gente de la antigüedad no perdía el tiempo en hacer historias baratas. Si nos vamos a la India, al Mahabharata, que mucha gente conoce, o al Ramayana, habla de naves, habla de explosiones nucleares en sus textos, habla de vimanas, de ciudades flotantes. Si nos vamos a la cultura balinesa, en la cultura de Bali, en todos los templos de Bali, ellos representaban el paraíso. Si nos vamos a la Angkor Wat y a los templos de Angkor Wat, que no tienen sentido ninguno, la pesada de trabajar que se han dado ahí para nada, te lo digo así como lo veo yo, porque no tienen sentido. Representaban el monte Meru, representaban el paraíso de los hinduistas, de Shiva, de todos estos dioses, de Ganesha, de todos estos dioses. ¿Para qué tanto representar estas civilizaciones, no? Porque hubo unas civilizaciones, unos dioses que dejaron huella, que vivían aquí y que hubo una gran batalla entre ellos, porque hay restos de radioactividad en muchas ciudades del mundo, como Mohenjo-Daro en la India, y en otras civilizaciones se han encontrado restos de radioactividad de una supuesta batalla nuclear hace más de 10.000 años y que produjo el gran diluvio universal, ¿no? Y que por eso los dioses siempre le dijeron todos los Noé del mundo, todo el mundo conoce el Noé de la Biblia, le dijo, va a venir un diluvio universal. En todas tenemos a Ustrapajin, tenemos a Siusudra, tenemos a Nohak, nombres de Noé que se repiten a lo largo del planeta, cuyos dioses le avisan de un supuesto diluvio. Quiere decir que la guerra era inminente. Y hubo una batalla. Y después de esa batalla, los dioses que quedaron empezaron a ayudar a la humanidad. Y los mismos, tanto la cultura maya, la cultura inca, la cultura azteca, incluso en la Polinesia, se repite una cosa muy sencilla, Miguel. Se repite el hecho de que volverán, que esos dioses volverán. Se repiten. Por eso cuando llega Pizarro, cuando llega Hernán Cortés, lo ven como un dios, ¿no? Porque esperaban la llegada de su dios, ¿no? De su dios. Y incluso esos dioses, y aquí quiero dar un fuerte abrazo a mi gran amigo Pepe López Anzuria, un escritor de Cádiz, ¿no? Experto ha escrito un libro que se llama, una trilogía que se llama La Daga del Sol, y habla de los hombres hormigas, de los Anasazi, que vivían en Utah, y los indios Hopi y todas estas culturas veían a los hombres hormigas, que supuestamente eran unos seres de arriba que vivían en la tierra, que no quiere decir que estos seres se fueron hacia el cielo, sino que podrían vivir. Y el tema del hombre hormiga aparece en todo el planeta, de seres que vivían dentro de la Tierra. Y sus representaciones están en forma de petroglifo, en muchas zonas del planeta. Lo tenemos en el desierto de Taxili, lo tenemos en Utah, lo tenemos en sarcófagos de Egipto, lo tenemos incluso en Mesoamérica, y lo tenemos en España, lo tenemos cerca de Córdoba, en La Batanera. En el complejo arqueológico de La Batanera existen los hombres hormigas, que son unos seres con unos cuernos representando a seres hormigas, a estos supuestos dioses que vieron los antiguos. Hay pruebas, con esto te quiero decir que hay muchísimas pruebas de cosas que la ciencia no sabe explicar. Qué interesante de verdad conversar contigo, porque yo me imagino que en este momento, por ejemplo, la maravilla de las pirámides de Egipto, que todavía están intentando de teorizar cómo se construyeron y qué tipo que ven como si fuera algo casi imposible que el ser humano pudiera realizarlo.
cómo das pie también a esas enseñanzas que podían venir de otro lado. Y la verdad que yo alucino hablando contigo. Aparte de toda la pasión que pones en explicarlo, sino simplemente con todos los datos que nos estás ofreciendo, de verdad, Gabriel. Sobre la pirámide de Egipto te puedo adelantar una cosa. Yo he escrito artículos, tengo la propiedad intelectual de Cádiz, 2 artículos, y considero la pirámide de Keops como la primera pirámide y la única en la cual después se basaron las demás pirámides. Yo he estado en 9 pirámides de Egipto, son las más importantes, y todas intentaban copiar la de Keops. Inclusive la pirámide de Nefru, que son la pirámide acodada, y la pirámide roja, que se encuentran a 50 kilómetros del Cairo, bueno, de Giza, mejor dicho, intentaron copiar el modelo. Los arqueólogos me dirán, no, hombre, es que Keops copió del padre. No. Si alguna vez vas a Egipto y te acuerdas de mí y la audiencia, veréis que dentro de el interior de la Gran Pirámide es muy diferente a la de Miquelinos, a la de Teti, a la de Snefru, incluso a la de Saqqara. Es como si ellos vieran ese monumento, ¿no? Intentaron copiarlo. Eso por un lado. Por otro lado, investigaciones en varias bibliotecas, encontré textos árabes antiguos del siglo XI. Esto lo he dicho yo en programas de radio en España, está en mi tercer libro. Encontré textos árabes del siglo XI que hablaban de que la pirámide contuvo el conocimiento de la humanidad dentro de la Gran Pirámide. Lo que ocurre, y que llegaba hasta la mitad, ¿no? Hasta la mitad de la pirámide, unos 70 metros. Lo que ocurre es que, como bien digo yo en una investigación en Egipto, no se puede ver ni ver de donde llegó el agua, puesto que todo el mármol o toda la piedra caliza blanca que cubría las pirámides desapareció y está en muchos templos de Egipto. Entonces, esa teoría de que guardaba el conocimiento de la humanidad ante el diluvio. Y te puedo decir más. Cuando viajo a Egipto, esto lo hablo mucho con mi amigo Pepe y con mi amigo Michael, allí en Montijo, en Chipiona. Siempre observando desde el piso 13 de la azotea de mi hotel en Giza, se ven las pirámides, las tengo a 150 metros. Y da la sensación, Miguel, que es como si tú pudieras soplar, quitabas la arena que cubre el suelo de las pirámides y encontrarías un ejemplo como el Cañón del Colorado. Es decir, como si ahí hubieran pasado aguas, ríos, porque tengo la sensación de que debajo de la arena, y hay partes que ves un socavón, y tú dices, hay un socavón aquí en la pirámide de 30 metros, ¿qué nariz hay debajo, no? Creo que esconderían el secreto. Inclusive la esfinge, muchos geólogos afirman que es posterior por las marcas de aguas que lleva, ¿no? Y fue el fiel testigo del gran diluvio que hubo, ¿no? Entonces, tengo esa teoría, ¿no? Incluso en la paleta de Narmer, que la tengo aquí en mi estudio, aparece una pirámide. Narmer es el faraón de la primera dinastía oficial de Egipto. Antes había otros faraones como el faraón Escorpión. Pero el Nemes, en su paleta, que se puede ver en el Museo del Cairo, aparece una sola pirámide. Y estamos hablando que Narmer es casi 2000 años antes que Keops. Y otro dato curioso, y ya termino con la pirámide, tú sabes que los egipcios, cada vez que hacían una cosa, hacían una estatua, un templo, ¿no? Iban a yo qué sé, cualquier evento. ¿No crees que si tú eres el creador de la Gran Pirámide, tendrías estatuas colosales, tendrías tu escritura en todos los templos, ¿no? Bueno, pues lo único que existe, y es muy curioso, lo único que existe de este Corfú, Keops, es una pequeña estatua de pocos centímetros, de 14, 15, 20 centímetros, en el Museo del Cairo. Y tú dices, tú eres el creador de la Gran Pirámide y lo que tenemos de ti es una estatuilla pequeñita. No, hay algo que no cuadra, ¿no? Y como dato final, decirte que las pirámides posteriores que intentaron copiar el modelo de la Gran Pirámide, yo hice un estudio geométrico de la Gran Pirámide y se deformaron, se cayeron. El ejemplo lo tenemos en la pirámide de Teti. Es decir, es como si tú hicieras un Ferrari
Y después todo lo que te sale es un Kia, aunque no quiero decirte marca, pero más ejemplo para que me entiendáis, ¿no? Y tú dices, ¿cómo esa tecnología se va con los años? Porque era anterior al diluvio, y la prueba está en la Gran Pirámide, que es la única que con terremotos que ha habido se mantiene igual que la de Keo y de Miquelino. Pero la de Keo y Miquelino ya difieren en ángulos, ya difieren en algunas cosas que no están perfectas como la Gran Pirámide. Y eso es un ejemplo que te puedo dar de 1000 cosas. Yo hace 25 años tuve la oportunidad de conocer a un arqueólogo italiano, Mario Pinkerle, que fue un escritor también que ha escrito muchísimos libros. Y este señor pues fue uno de los primeros que hablaba del Loset egipcio, que supuestamente hablaba de que era una fuente de energía, algo que había arriba de la pirámide, y que era lo que provocaba un campo electromagnético o energético en la pirámide, que era maravilloso. Además, los estudios de Mario Pinkerle son brutales. Pero yo quisiera también un poco incidir en lo que es tu tercer libro, Goliat y el origen de Tartessos, 2000 años antes de Cristo, la historia oculta de los pueblos del mar. Y este tercer libro que estás terminando, ¿qué nos vas a ofrecer? Pues hablo de lo que está hablando ahora mismo. Está hablando de las 7 Atlántidas. Ajá. Es muy angosto, es un libro que lo voy a tener que dividir en 2 o 3 libros porque es muchísima información. Entonces hablo de las 7 Atlántidas que hubo alrededor del mundo. Esta idea de las 7 Atlántidas surgió cuando yo empecé a escribir Goliat, el origen de Tartessos, ¿no? Una tarde en el Museo Británico, en la segunda planta, buscando las tablillas sumerias. En una de las vitrinas encontré un mapa que se llama el mapa de Sipar. El mapa de Sipar es un mapa del mundo antiguo encontrado en la ciudad de Sipar y que data de la época siria, del 700, de la época de Nabucodonosor, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este mapa lo que hace es que es el mapa de la Tierra conocida, pero es muy curioso porque tenía 7 triángulos isósceles. Realmente la piedra está rota por la mitad y los científicos recrearon lo que les faltaba. Y dio la casualidad, o no casualidad, que había 7 puntas. Estando en un mapa, lo puse en un mapa y llegué a la conclusión de que señalaban 7 civilizaciones que tenían muchas cosas en común. Bajaba hasta Bolivia. Tenemos Bolivia, Perú, las líneas de Nazca, las pirámides de Caral, Machu Picchu, Bolivia, Pumapunku, Pampauyaga, 1000 cosas. Después señalaba Mesoamérica, tenemos toda la cultura mesoamérica, aztecas, toltecas, los templos de todo, las rivieras mayas, Chumal, Palenque, Teotihuacán, Teoxitlán. Después señalaba también toda la Polinesia, Isla de Pascua y todo lo que sea la tierra de Mu. Señalaba la India y todo lo que sería Vietnam, es decir, la cultura, el Kumari Kandan, ¿no? que es la cultura hindú antigua, es el mito de Kumari Kandan. Kumari Kandan, para que la gente me entienda, es como la Atlántida, ¿no? otra ciudad perdida. También señalaba lo que sería Rusia, y hablamos ya de Tartaria, ¿no? La famosa Tartaria, que ahora tanto vídeo de TikTok y de conspiraciones hablan de que tiene una tecnología que está surgiendo ahora, en fin. Y entonces esto me lleva a pensar de que estaba señalando 7 civilizaciones, 7 civilizaciones. Incluso yo encontré muchísimos datos de por qué el número 7, ¿no? Por ejemplo, tengo el documento de Lhasa, un documento antiguo del 2000 a.C., habla que cuando la estrella de Baal, no lo tengo aquí delante, te lo estoy diciendo de mente, cuando la estrella de Baal cayó sobre las 7 ciudades, las hizo añicos, ¿no? Las destruyó. 7 ciudades, ¿no? ¿De qué me está hablando, no? Después tenemos el manuscrito, el número 7 en diferentes culturas, como el manuscrito de Tenhuan, que habla de los 7 tronos, los 7 sabios de la religión hindú, en el Rig Veda. Los maoríes hablan de los papalaugos, que somos 7 reyes. Y tenemos un dato muy curioso que descubrí también este año en todos los templos de Angkor Wat y todos los templos de Siem Reap, en Camboya. Encontré un Buda y del Buda surgía siempre 7 serpientes. 7 serpientes. Luego también encontré en Karnak las 7 puertas y las 7 llaves. Es decir, muchos datos que te hacían pensar sobre el 7. Y te adelanto una cosa, pero no te la puedo contar. Te la contaré en una pincelada. Estoy investigando la Estatua de la Libertad
y su relación con el número 7. Y hasta ahí te puedo leer. Qué que también interesante. estará en el libro. De verdad, Y eso Gabriel. fue y a partir de ahí, pues dedico mi tiempo a investigar cada una de esas 7 civilizaciones, las cuales creo yo que estuvo las Atlántidas. Y ya tengo 2 supuestas Atlántidas. Siempre hablo, yo no quiero ser sensacionalista, siempre hablo de supuestas Atlántidas. No quiere decir que sean la Atlántida de mi amigo Jim Allen, Tampa Ullaga, y por supuesto la de mi amigo Michael Donnellan, que fue noticia hace un mes en todos los medios de comunicación. Gabriel, Y sí. las que quedan, que estoy más o menos ahí intentando descubrir. Por eso este año abandono la Navidad de aquí y el Año Nuevo para irme a los estados federales de la Micronesia a investigar el tema de una de las 7 Atlántidas, ¿no? Considerando Nadmadol, si lo quiere la gente buscar por internet, está en Fompay. Se llama Nadmadol. Qué Y interesante. hay una civilización allí, como te conté anteriormente, y estaremos allí investigando qué nos encontramos y dando fe a estas 7 civilizaciones, ¿no? Incluso cuando estuve en la isla de Pascua, ya te termino con esto en la Polinesia, había 7 moai que miraran al mar. La isla de Pascua tiene como 900 moai y solamente 7 miran al mar. Y según la leyenda de Rapa Nui, esos siete gigantes o esos 7 reyes miraban al lugar de donde provenían. Incluso existe la piedra del centro del mundo, en la cual se encuentra en el norte de la isla. Cuenta la leyenda de que fue traída por los primeros hombres porque su rey tuvo un sueño en el cual las aguas primordiales inundarían su región inicial, y por eso llegaron a la isla de Pascua, movidos por sus dioses diciendo que había un diluvio. ¿Provenían de la tierra de Lemuria? Pues ahí está la duda, ¿no? El eco de la duda. Gabriel Santana Lagarda, yo la verdad que esto va a ser un primer capítulo, porque a mí me tienes con la boca abierta y con las orejas, vamos, de verdad te lo digo porque es súper interesante todo lo que hemos hablado en este tiempo de entrevista. Y yo te voy a dejar estos micrófonos para terminar y que nos comentes lo que tú tengas en tu corazón, en tu alma y quieras compartir con los oyentes de Tan Naturales como tú. Bueno, pues un par de cosillas, ¿no? En primer lugar, decir que, como te he dicho anteriormente, estas teorías, ¿no? Son teorías que tienen fundamento. Todo lo que estoy investigando en mis libros, los fundamentos, nadie sale de mi cabeza. Simple y llanamente he hecho un gran puzzle, ¿no? Donde arqueología y mito se dan la mano, como siempre hablo con mis colegas, y que no intento convencer a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, Miguel, no puede andar bajo la lluvia sin mojarse. Y al reflexionar sobre cosas incoherentes para la historia, para la arqueología, pues siempre he caminado sobre una tormenta de crítica, calándome hasta los huesos, pero con los pies en el suelo. Porque simple y llanamente entendiendo el principio de lo inverosímil. Es decir, que las críticas te llueven y que simplemente es eso. Y con esto ha sido un placer hablar contigo, de verdad, con tus oyentes, y que a partir de este momento pues investiguen un poquillo la curiosidad sobre Nadmadol y esas culturas que existieron y se hundieron bajo las aguas. Te tenemos ya como colaborador de este programa porque a mí me ha encantado conversar contigo, y desde Cuando Alcalá queráis. de Guadaira, Radio Guadaira, Tan Naturales como tú, te da un abrazo telepático y espero que pronto podamos seguir en contacto, porque ya te digo, yo creo que aquí hay muchísimos misterios y muchísimas cosas que podemos un poco hablar y descubrir. Un abrazo muy grande, Gabriel, de verdad. Podéis contar cuando queráis conmigo y ha sido un gran placer. Ole, pues te abrazamos, un abrazo grande. Chao. Chao. Meu testamento sem intuito lisonjeiros, a meu jeito já está feito aos amigos verdadeiros, e a contento aos que forem contemplados, dir-lhe sei quais os legados vou deixar aos meus herdeiros. Há um bairro onde eu vivi, feita cigarra,
Já que eu ali nasci, deixo a guitarra que deixo a toda a gente pobrezinha a amizade e a bondade da minha alma de alfacinha. Alfama, deixo a voz e a alegria, e por fim a moraria, deixo o fado da tendinha. Meus pobres versos que a minha alma sempre entoa, vou deixá-los, vou legá-los aos retiros de Lisboa. Versos dispersos também legam os meus sardinas e o meu cheiro é para as varinas do bairro da Madragoa. Ao bairro onde eu vivi, feita cigarra, já que eu ali nasci, deixo a guitarra e deixo a toda a gente pobrezinha a amizade e a bondade da minha alma de alfacinha. Alfama, deixo a voz e a alegria, e por fim a moraria, deixo o fado da tendinha. E por fim a moraria, deixo o fado da tendinha. Bueno, pues llegado este momento nos toca solamente despedirnos y emplazarles hasta el martes que viene, que seguimos en esta buena onda de Radio Guadaira, porque somos tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona, aquí les habla, Paco Valiente a control y siempre llevando un poquito de bienestar al bien ser humano. Hasta la semana que viene. Y aquí andamos otra vez, oiga, una más de las composiciones, El Morrillo de Tierra Caliente, oiga, ¡ánimo! Yo soy pobre pero honrado, no me gustan los problemas, el que quiera provocarme, cuidado porque se quema, y es que el fuego mucho arde, y no hay perro que me ladre. Muchos por ahí me critican por lo poco que he logrado, dicen que ando en malos pasos, los que no soy de su agrado, mira nomás que chistosos, pinches bola de amargado. El que de verdad te estima siempre te dará la mano, hay cabrones que se arriman según te ven como hermano, mis verdaderos amigos son los que traigo colgando. Y nunca hay que subestimar al pobre por el bulto, y esto es puro Tierra Caliente, guache. Con dinero y sin dinero, yo soy el mismo pelado. La mujer que a mí me quiere, siempre la traigo a mi lado. De la envidia y de los chismes, 100% estoy curado. Cuando el río está crecido, siempre sonarán las piedras. No me deslumbre el dinero, ni tampoco un par de piernas. Yo soy más inteligente, no me gusta causar penas. Voy a darles un consejo pa' que lo tengan presente. Si quieres llegar a viejo, cuida la lengua pariente. El que abarca más te